dos, uno, dos, uno, dos. Maranata, ¿cómo se encuentran en esta noche? Gloria a Dios. Bastante rápido, creo que es algo de Puerto Rico. En otros lugares les toca a veces, ha estado un mes y no se lo aprenden. Pero ya eso es quizás por lo que dijo el doctor de la ADD, ¿verdad? No están prestando atención. Yo soy uno de esos, yo tengo que apuntar todo, como pueden ver. Así que no hay pena en el juego. Bienvenidos a otra noche más de Descubriendo el Apocalipsis. Tu vida nunca será igual. ¿Cuántos dicen amén? Queremos saludar a los que nos están escuchando a través de Radio Sol 98.3 y nos están viendo a través de salvaciontv.org y también por el canal 22.2. Queremos acordarle a nuestros invitados, si usted está aquí hoy por primera vez o si usted ha faltado en alguno de los temas, si usted quiere los folletos de estudio, quizás se le ha perdido alguno o quiere los que hemos tenido, usted puede pasar por la mesa de registro y se lo pide y con mucho gusto se lo damos para que usted pueda también participar de la escuela bíblica de Amazing Facts. ¿Cuántos están participando en los estudios? ¿Cuántos están ahí? Hay un grupo como de 20 y pico, ¿verdad? ¿Cómo están buenos esos estudios? Gloria a Dios. Mucha información muy buena, muy valiosa, abundando más sobre los temas que estamos hablando aquí. También acordarle a nuestros invitados, cuando usted cumpla 8 presentaciones, que va a ser este viernes, le vamos a entregar el DVD de los eventos finales de la profecía bíblica. La última noche vamos a entonces entregarle a nuestros invitados la revista de Daniel y Apocalipsis, ¿verdad? Que ya entra más profundamente en los temas que vamos a estar tocando durante este seminario. Mañana jueves, el tema es Apocalipsis revela ¿qué? La verdadera adoración. ¿Por qué? Porque la Biblia nos advierte sobre un sistema de falsa adoración que va a ser implementado por medio de Babilonia, por medio de la bestia y de la imagen de la bestia. Entonces Dios ya nos da la advertencia y Dios nos enseña y nos dice, esta es la verdadera manera como yo quiero que ustedes me adoran. Acuérdense, nosotros no somos Dios. El que declara lo santo y lo común es Dios. Dios es el que establece cómo se le adora. Dios es el que dice lo que es lo bueno y lo santo. No lo que a mí me gusta, no lo que a mí me enseñaron, no lo que yo quiero. Es Dios el que establece todo. ¿Cuántos dicen amén? El viernes el tema es el funeral más deseado, ¿verdad? Y ese tema usted dirá que no tiene ningún sentido. Usted venga el viernes para ver que es un tema sabroso y medio, porque vamos a entrar, como hemos estado haciendo, vamos a entrar al santuario y vamos a ver a qué se está refiriendo la palabra de Dios. Y yo voy a venir preparado, vestido para un funeral. Así que si usted me quiere acompañar, venga también conmigo, amén. Luego el sábado, el tema es Apocalipsis revela el anticristo y el número parte 1. Si hay una parte 1 es porque el domingo es la parte, familia, 2 temas en la cual ya vamos a entrar de lleno, ¿verdad? En cuanto a este asunto de la bestia, el anticristo, el número 666. Y yo no tengo necesidad de decirle quién es el anticristo. El mismo anticristo lo va a decir. Y luego el lunes seguimos con estos temas candela. Apocalipsis revela ¿qué? La imagen de la bestia. Pero el tema de esta noche es el Tribunal Supremo de Apocalipsis. Yo me voy a arrodillar para hablar con el Señor. Si usted me quiere acompañar y puede acompañarlo, por favor hágalo conmigo. Padre Santo, te damos gracias, Padre amado, por tu amor, tu misericordia, porque gracias a Cristo Jesús no ha caído otro día de sol, otro día de vida. Porque tu misericordia, Padre, todavía está abierto, tu gracia está abierto para todos los moradores de la tierra. Permite, Padre, que en esta noche podamos ver tu carácter vindicado, que podamos conocerte mejor y ver qué es lo que está pasando dentro del santuario. Dirígenos, Padre, guíenos y condúcenos. Y todo esto te lo rogamos y te lo pedimos en esta noche. Basado en los méritos y en la gloria de Cristo Jesús te lo rogamos. Amén. Amén. Vaya conmigo por favor al Salmo 73. Salmo 73. Si usted abre su Biblia a mitad, se supone que caiga en los Salmos. Esa siempre es la clave, ¿verdad? Y usted por favor vaya al Salmo 73. Salmo 73, 7:3, 7:3.
Amén. Dice ahí, versículo 2. Perdón, 1. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia, los ojos se les hartan de gordura, logran con creces los antojos del corazón, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Versículo 11, y dicen, ¿cómo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en el Altísimo? He aquí que estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron ¿qué? Alcanzaron riquezas. Y quizás usted está sentado ahí o nos está escuchando en esta noche y usted dice, este mundo no es justo. Las personas que no respetan a Dios, estas personas que no honran a Dios, estas personas que no van a la iglesia, estas personas que no buscan de Dios, mira qué bien les va. Tienen riquezas, viven bien, viven cómodos, mira esta gente en la televisión, son ricos estos músicos y a ellos no les importa nada, hacen lo que les da la gana. Versículo 13. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y he lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. No solamente se están quejando de qué bien le va al impío, qué bien le va al gentil, qué bien le va al que no busca ni cree de Dios, sino también el salmista está diciendo, yo al contrario, he vivido toda mi vida en la iglesia, me he fajado sirviendo al Señor y no tengo nada. He perdido el tiempo, es lo que está diciendo, es que en vano he limpiado mi corazón, o sea, perdí el tiempo en la iglesia. Todo este tiempo y que yo tengo, esta gente que no te busca, Señor, y te honran y mira quién le va, y yo que me he fajado aquí trabajando para tu iglesia y no tengo nada. El mismo viejo carro, el mismo apartamento viejo, problemas en el trabajo, problemas en la familia, Señor. He perdido mi tiempo. Versículo 16. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí que, esta persona estaba a punto, parece como que hasta de echar pie de la iglesia, ¿verdad? Hasta que miró el santuario y comprendió el fin de ¿quién? De los que hablan, ¿verdad? De los arrogantes, de los desobedientes, de los rebeldes. Cuando miró en el santuario se dio cuenta que le va a llegar su día. Ahora, ¿qué es lo que está pasando dentro del santuario? Que el salmista cambió su manera de ver las cosas. Y lo que vamos a ver, familia, es que lo que está ocurriendo dentro del santuario es el juicio. Es el juicio divino en sus 3 etapas. Nosotros vamos a comenzar hoy con la primera etapa que va directamente ligado al santuario celestial. Las otras 2 etapas no nos va a dar tiempo cubrirlas aquí, las vamos a mencionar, pero le voy a enviar esas notas y otras maneras para usted accesar esa información. Pero el más importante, el más que nos concierne a nosotros que estamos vivos, es esta primera fase que vamos a tocar hoy. ¿Están conmigo? ¿Cuándo dicen amén? Vayan conmigo ahora a Apocalipsis capítulo 14, que son nuestros versículos, victoria sobre el pecado en tu vida. Amén. La santificación, Dios purificando y sacando el sucio de lo que tenemos todos nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Pero tampoco termina ahí, sino cuál es la última dimensión del evangelio eterno que se vemos en el santuario celestial. Es que la erradicación y eliminación del pecado. Amén. Dios promete acabar con este mundo. Dios le va a poner fin a este mundo. Seguimos con el evangelio eterno. ¿Cuántos dicen amén? Diciendo a gran voz, temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar, con los apóstoles. 9. El tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano,
él también beberá ¿de qué? Del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles. ¿Y del qué? Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que ¿qué? Los que adoran a la bestia a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen la ¿qué? La fe de Jesús. Familia, el último llamado de la tierra, la última amonestación, la última advertencia de Dios a la tierra antes de acabar con ella. Dios va a acabar con este mundo, pero antes de hacerlo, le va a dar una oportunidad a todo ser humano sobre esta tierra para que escuche este mensaje de los tres ángeles. Y cuando la persona escuche ese mensaje, van a tener que tomar una decisión. O a favor de la bestia y reconocer la autoridad de la bestia, y en ese caso va a recibir la marca de la bestia, o a reconocer única y exclusivamente la autoridad de Dios y su palabra, y entonces va a recibir el sello de Dios. Amén. Estamos calentando con estos temas nada más. Vamos a desglosar todo esto poco a poco. Pero regresando a ese primer ángel que ya comenzamos ayer, diciendo a gran voz, versículo 7, temed a Dios y darle gloria. Pero familia, ¿Dios quiere que tú le tengas miedo? No. Cuando estudiamos ayer la palabra temor, ¿de qué vimos? Que el temor no es miedo de Dios, sino es ¿qué? Respeto, honra, to be in awe de Dios. Cuando vemos que el Hijo de Dios, el Creador, se hizo un ser humano, se desvistió de su manto divino, se quitó su corona y se humilló. ¿Qué más que decir? De tal manera amó Dios al mundo. Pero vimos que Hebreos capítulo 8 y 10 dicen que el nuevo pacto no deshace la ley, no pone la ley al lado, sino que el nuevo pacto, ¿dónde está la ley? Pasa de las tablas de piedra a las tablas de él. Y los principios que Dios estableció con su iglesia desde siempre es que volver a establecer el fundamento como la ley de Dios, como el fundamento del trono y del reino del universo de Dios. Amén. Y muchas personas muy inocentemente creen que la ley ha sido abolida, que la ley ha sido puesta a un lado. Y ayer vimos claramente que la Biblia enseña que esas leyes que se confunden por la manera que están, porque lo sacan de contexto en Gálatas, en Colosenses y en otras partes en Hebreos, no está hablando de los 10 mandamientos que Dios escribió con su propio dedo en tablas de piedra, sino está hablando de la ley de ¿quién? De la ley de Moisés, que son leyes ceremoniales, que tenían que ver con el sacerdocio, con las ofrendas, con los sacrificios, con los días de fiesta. Esas leyes vimos, dice Gálatas capítulo 3, que estaban en pie hasta que viniese ¿quién? Hasta que viniese la simiente, porque todo eso del viejo pacto y el santuario terrenal tenía que ver ¿qué? Estaban señalando, apuntando, eran sombras y figuras del verdadero Cordero, del verdadero sacerdote, de la verdadera ofrenda, del verdadero que iba a sanar y salvar al pueblo de Dios. Amén. Y lamentablemente han puesto las leyes a Dios a un lado, pero vimos ayer que eso no está fundado en la Biblia. Pero familia, aquí dice, porque la hora de su juicio llegará. ¿La hora de su juicio qué? Ya llegó. Y usted dirá, espera un momento, a mí me enseñaron que el juicio va a ser cuando Cristo regrese. Pero familia, Juan está viendo en visión y dice, el juicio ya llegó. ¿Saben cuál es el próximo evento después de la predicación de estos tres ángeles? Si usted lee el resto del capítulo 14, es el regreso de Cristo. Lo que quiere decir que el juicio comenzó antes de su llegada. Ay, ay, ay. ¿Y cómo es esto? Mateo 16, 27, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles. ¿Y qué? Entonces pagará a cada uno conforme a sus... ¿Cuándo es que cada uno va a recibir conforme a sus obras? Cuando Cristo venga en la gloria de su Padre con sus... ¿Eso ha pasado? Lo que quiere decir es que todavía entonces estamos en juicio. Apocalipsis 22, 12. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según fuese sus. Cristo dice la palabra que viene con la corona en la mano cuando regrese. Amén. Lo que quiere decir es que la determinación de quien recibe la corona se tiene que hacer antes de que venga.
antes de que venga, ya se sabe quién recibe la corona y quién no. ¿Están conmigo? Ahora, en la Biblia encontramos muchos juicios. ¿Adán y Eva pasaron por juicio, sí o no? Sí, fueron sacados. En los tiempos de Noé, ¿juicio? Sí. Torre de Babel, ¿juicio? Juicio, 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 juicio constantemente, porque es el tema predominante, básicamente en toda la Biblia. Pero hay un juicio divino por encima de todo juicio. El juicio más importante mencionado en la palabra de Dios. Y ese juicio, adivine familia, ¿dónde lo encontramos? En el santuario. Y ese juicio se llama Yom Kippur en hebreo, o el día de expiación. Y era una fiesta de las que habíamos mencionado ceremonial, pero ya nosotros sabemos, si se acuerdan, que las fiestas ceremoniales de Levítico capítulo 23 eran ¿qué? Profecías. Vamos a estudiar, vayan conmigo por favor a Levítico capítulo 23 y vamos a estudiar el día de expiación, cómo aparece en el viejo pacto, en el antiguo pacto aparece. Acuérdese que todo lo del antiguo pacto, el viejo pacto, eran sombras y figuras señalando en todas sus dimensiones cómo era que Cristo iba a quitar de en medio el pecado que separó a Dios de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Levítico capítulo 23, versículo 26. ¿Estamos ahí? Levítico 23, versículo 26. También habló el Señor a Moisés diciendo: a los 10 días de este mes séptimo será el día de ¿qué? Día de expiación. Tendrá santa convocación. ¿Y qué van a hacer? Afligiréis vuestras almas. Yo tengo un tema completo sobre lo que es afligir el alma. Sabroso. Y ofreceréis ofrenda encendida al Señor. Y ningún trabajo harás en ese día, porque es día de ¿qué? Día de expiación. ¿Y qué sucede en el día de expiación? Para reconciliarlos delante de ¿quién? Del Señor nuestro Dios. Porque toda persona que no se aflija en ese mismo día será ¿qué? Cortada de su pueblo. Y cualquier persona que hiciere trabajo alguno en ese día, yo destruiré a tal persona de entre ¿qué? Familia, tremendo. El día más importante del calendario hebreo sigue siendo todavía aún el día de expiación en Yom Kippur, el día más importante. Y dice ahí que el día de expiación era un día de ¿qué? De reconciliación. Día de expiación en hebreo es la palabra Yom Kippur, día de expiación. En hebreo kafar, hacer expiación, reconciliar, cubrir pecados, sustitución. En griego es el mismo concepto, katalag, que significa reconciliación, restaurar algo que se había ¿qué? Separado o, le pregunto, ¿hubo una ruptura entre la relación entre Dios y los seres humanos? ¿Sí o no? ¿Y qué pasó? ¿Hubo una solución temporera en el jardín del Edén? ¿Sí o no? Temporera simbólica cuando ese corderito murió en el lugar de Adán y Eva, que vino la sentencia por haber desobedecido a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pues ahora aquí Dios nos está enseñando que hay un día específico de reconciliación. Y mira cómo dice Romanos capítulo 5, 8 al 10. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Esto no se trata de ti, esto se trata del amor de Dios por nosotros. Entonces, mucho más habiendo sido ahora justificados, la palabra, justificados es una palabra fina, es perdonados. Justificados o perdonados por su sangre, seremos ¿qué? Salvos de la ira de Dios por medio de ¿quién? ¿Viene la ira de Dios para esta tierra? Oh sí. Sigue diciendo, porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios, ¿por medio de qué? Por la muerte de su Hijo, mucho más habiendo sido reconciliados, seremos salvos ¿por qué? Salvos por su vida. ¿Cuántos dicen amén? Lindo. Ahora, ¿qué sucedía en el día de expiación? Vamos a leer el Levítico 16. El capítulo completo cubre todo lo relacionado al día de expiación. Y lo leo desde aquí. 16, 15 al 17. Ese día, ¿qué ocurría? Después degollará en expiación, limpieza, el macho cabrío expiatorio que era por el pueblo, y meterá la sangre de él, del macho cabrío que se sacrificó, del velo adentro. ¿Qué está detrás del velo? El lugar santísimo.
y la esparcirá la sangre sobre ¿qué? El propiciatorio, que es ¿qué? El arca del pacto. En inglés me gusta como le llaman el propiciatorio, se llama mercy seat o el trono de la misericordia, y vamos a ver por qué hoy. Y delante del propiciatorio. Ahora, cuando se hacía eso, ¿qué ocurría? Así purificará ¿qué? El santuario. ¿Por qué purificar el santuario? Porque si se acuerdan, hablamos de dos servicios. El servicio diario, donde todos los días se sacrificaban en los corderitos, ¿verdad? Para morir en el lugar del pecado del pueblo. Y entraban esa sangre de ese corderito, de esos animales, todos los días y los esparcían hacia el trono, hacia el arca del pacto, cuando el sacerdote entraba al lugar santo. Pero ¿qué pasaba? Que esa sangre no llegaba hasta el arca del pacto, donde estaba el trono de Dios, donde está su ley, porque ¿qué había entre medio? El velo paraba la sangre. Sin embargo, esa sangre se acumulaba todos los días por 359 días al año, porque el calendario hebreo tiene 360 días. Por 359 días esa sangre se acumulaba en ese velo. Familia, ¿qué le ocurre a la sangre que se acumula? Empieza a heder. Por eso entonces se entiende que había un altar de incienso para neutralizar. ¿Por qué? ¿Qué decía Dios? Tráeme tu pecado. Gloria a Dios, amén. Yo me voy a encargar del problema del pecado de ustedes. ¿Se encargó Dios sí o no de nuestro problema del pecado? ¿Cuántos dicen amén? Ahora Dios a través de este servicio tiene que ¿qué? Tiene que en este día de expiación sacar esos pecados que se han acumulado, y este día se limpiaba el pecado. Así a través de este servicio purificará el santuario. ¿Por qué? Por las inmundicias de ¿quiénes? De los hijos de Israel, y por sus rebeliones y por todos sus pueblos. Y ningún hombre estará en el tabernáculo de la congregación cuando él, hablando del sumo sacerdote, entrara a hacer la reconciliación. ¿En qué? ¿Qué sucedía dentro del santuario en el día de expiación? Había ¿qué? Reconciliación. Hasta que él, el sumo sacerdote, salga y haya hecho la reconciliación por toda ¿quién? Por toda la congregación de Israel. Entonces, familia, este día era tremendo. Esto es una imagen, una ilustración. En ese día el sumo sacerdote, el único día que una persona podía entrar dentro del lugar santísimo, porque ¿quién estaba dentro del lugar santísimo? La presencia pura, inmaculada, perfecta de Dios. Y en ese día nada más, el ser humano, específicamente solamente el sumo sacerdote, podía entrar a ese lugar para hacer ¿qué? Para hacer reconciliación, para purificar el santuario. Usted ve el pueblo está alrededor, todo el mundo está pendiente, todo el mundo está de rodillas, todo el mundo está afligiendo el alma. ¿Saben por qué? Porque si algo pasaba que no se llevaba a cabo las instrucciones de Dios al pie de la letra, y no se limpiaba y no se purificaba el santuario, Dios no podía morar con ellos el próximo año. Y si Dios no moraba con ellos el próximo año, en el desierto, familia, ¿qué usted cree que le va a pasar a 2,5 millones de personas en medio del desierto? Sin comida, sin agua, sin sombra, sin cuidado, sin protección. ¿Van a qué? ¿Era el día importante, sí o no? El día más importante, porque se reconciliaban con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, familia, si nosotros sabemos y entendemos que esta fiesta, que esta ceremonia que estamos hablando del sumo sacerdote entrando al lugar santísimo del santuario terrenal, si nosotros sabemos que ya son profecías, quiere decir que en alguna parte en la Biblia tenemos que encontrar ¿qué? El cumplimiento profético de ese día de expiación. Amén. Tiene que haber en la Biblia entonces la explicación de cómo se cumple proféticamente por medio de ¿quién? ¿Un sumo sacerdote terrenal? No. El sumo sacerdote celestial, que es ¿quién? ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ¿a dónde tenemos que encontrar el cumplimiento profético de esta fiesta ceremonial? Vayan conmigo, por favor, a Daniel capítulo 8. Daniel capítulo 8. ¿Cuántos dicen amén? Y vamos a comenzar en el versículo 9. Si usted abre su Biblia a mitad, va a encontrar en los Salmos, y vaya 8 libros después, y vaya conmigo a Daniel capítulo 8, versículo 9. Amén. Dice ahí: y de uno de ellos salió un ¿qué?
un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa. Y se engrandeció hasta el ejército de los cielos, y parte del ejército de las estrellas echó por tierra, y las ¿qué? Y las pisoteó. Este cuerno pequeño, familia, si usted se acuerda un poco de lo que hablamos ayer, este cuerno pequeño es el anticristo. Este cuerno pequeño es el rey que se levanta de Babilonia. Y dice ahí, de esa gran bestia que hablamos. Y este cuerno pequeño dice aquí, aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos. ¿Quién es el príncipe de los ejércitos? Y por él fue quitado el continuo ¿qué? El continuo sacrificio. Y el lugar de su santuario fue echado ¿por qué? ¿Qué hace este cuerno pequeño con el santuario de Dios? Pisotea el santuario, lo tira por tierra, dice aquí. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y ¿qué? Prosperó. Qué bravo es este cuerno pequeño. Familia, ¿dónde está simbólicamente este cuerno pequeño si está deshaciendo con el continuo sacrificio? Si está pisoteando las verdades de Dios, si está pisoteando el santuario de Dios, ¿en dónde está él simbólicamente hablando? ¿Está fuera o dentro de la iglesia? Dentro de la iglesia. Te van a tratar de decir y dicen muchas cosas que si el anticristo es un ser secular, es un ser malvado. Familia, la Biblia dice que el anticristo está dentro de la iglesia de Dios. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículos 3 y 4. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, hablando de la segunda venida de Cristo, sin que antes venga la ¿qué? Apostasía es rebelión dentro de la iglesia. Y se ha revelado el hombre de ¿qué? El hombre de pecado. ¿El pecado es qué? Transgresión de la ley. El hombre de pecado, ¿el hijo de quién? De perdición. Hay solamente una persona en la Biblia que se le llama el hijo de perdición. ¿Y quién es? Judas. Judas estaba fuera de la iglesia o dentro de la iglesia. Dentro, el más educado, el más que conocía, y lo traicionó. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto o objeto de adoración, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar. Familia, la palabra anticristo en griego no implica meramente el que está en contra de Cristo. Anticristo significa el que se pone en el lugar de Cristo. Y la Biblia nos enseña que este anticristo no es un poder secular exterior, está dentro de la iglesia cristiana. ¿Están conmigo? Ahora, regresemos porque no hemos terminado con la visión. Sigue diciendo, Daniel 8, versículo 13. Entonces oí un santo que hablaba, o sea, un ángel, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? O sea, ¿hasta cuándo Dios va a permitir que este cuerno pequeño siga pisoteando el santuario, siga pisoteando las verdades de Dios, siga deshaciendo el sacrificio de Cristo, siga haciendo lo que quiere y prospera? ¿Hasta cuándo Dios va a permitir que este cuerno pequeño siga poniéndose en el lugar de Cristo? ¿Hasta cuándo? Y dice, versículo 14, hasta 2300 tardes y mañanas. ¿Luego qué? Luego el santuario será ¿qué? Esa frase, el santuario será purificado, ¿no lo encontramos en otra parte ya? ¿Qué decía Levíticos 16:16? Así purificará él. Daniel 8:14. Y él me dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, y el santuario será ¿qué? Familia, acabamos de encontrar el cumplimiento profético del día de expiación. Gloria a Dios. ¿Cómo que no están contentos? Es porque todavía están absorbiendo toda esta información. Familia, en el viejo pacto, en el santuario terrenal, el sumo sacerdote del viejo pacto entraba al lugar santísimo en el día de expiación para hacer reconciliación entre Dios y la raza humana. Lo que quiere decir entonces que el final de los 2300 tardes y mañanas o días,
Jesucristo, el verdadero sumo sacerdote, en el nuevo pacto, no entra en el lugar santísimo del santuario terrenal, sino que entra en el lugar santísimo del santuario, ¿cuál? Celestial. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. ¿Cuántos están gozando? Ahora la pregunta es automáticamente, ¿cuándo ocurrió eso? ¿Cuándo fue que Cristo, en el cumplimiento del nuevo pacto en el santuario celestial, el verdadero sumo sacerdote, cuándo fue que Él entró entonces en el lugar santísimo del santuario celestial para comenzar a hacer qué? El día de expiación, el día de reconciliación, el día del juicio. ¿Cuándo ocurrió eso? Vamos a seguir leyendo. Vayan conmigo a Daniel capítulo 8, versículo 15. Porque ya le dio la profecía, 2300 días. Ahora tiene que darle ¿qué? La fecha de inicio. Sigue diciendo, versículo 15. Aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión y procuraba comprenderla, he aquí se puso delante de mí uno con apariencia de hombre. Y oí una voz de hombre entre los riberas del Ulai que gritó y dijo, Gabriel, enseña a este la qué. Ok, so Daniel tiene la visión. ¿Daniel le entiende? Dios le dice a Gabriel que enséñale o explícale a Daniel esta visión que él acaba de ver. Sigue diciendo, vino luego cerca de donde yo estaba y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro. Pero él me dijo, entiende, hijo de hombre, porque la visión es para ¿cuándo? ¿Cuántos aquí quisieran saber cuándo comenzó el tiempo del fin? Levante la mano. Familia, Dios nos los está revelando en esta noche. Porque dice aquí que esa visión que Dios le dio a Daniel es para ¿cuándo? Así que esta profecía nos va a enseñar cuándo comenzó ¿qué? El tiempo del fin. Gloria a Dios. Sigue diciendo. Mientras él hablaba conmigo, caí dormido en tierra sobre mi rostro. Y me tocó y me hizo estar en pie. Daniel está que no aguanta más. Y dijo, he aquí yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque esto es para ¿cuándo? El tiempo del fin. Ahora, Daniel estaba cayendo para atrás, Daniel estaba hecho un desastre. ¿Por qué? Porque acaba de ver el cuerno pequeño en visión en el santuario que él sabe que está en la presencia de Dios. Y ese cuerno pequeño haciendo y deshaciendo el santuario. Y Daniel no lo puede creer. Daniel está indignado, está frustrado. Daniel por poco se muere. Y Gabriel ve a Daniel cómo está. Y Gabriel dice, a este muchacho yo lo voy a dejar quieto porque si no lo voy a matar si le termino de decir lo demás. ¿Verdad? Le va a dar a este muchacho, le va a dar un patatú. Y Gabriel lo deja tranquilito. Miren lo que dice el versículo 26. La visión de la tarde y las mañanas que se ha referido es verdadera. Y tú guarda la visión porque es para ¿qué? Muchos días. Y yo, Daniel, quedé ¿qué? Quebrantado y estuve enfermo algunos días. Y cuando convalecí atendí los negocios del rey. Pero estaba espantado a causa de ¿qué? De la visión y no la entendía. Gabriel no le terminó de decir porque Gabriel dijo, si le lo digo lo voy a terminar de matar. Déjame darle un descanso al muchacho. Y Gabriel le dio un descansito a Daniel. Y regresó, adivinen qué, regresó 11 años después. Le dio un buen receso. ¿Cuántos dicen amén? Le dio un buen receso. Le dije, voy a regresar para terminar de contarte la visión, porque no terminé de decirte ni la fecha de inicio y tampoco te la expliqué, porque se quedó el muchacho, no entendí nada. Vayan conmigo a Daniel capítulo 9. Próximo capítulo ocurre 11 años después. Daniel capítulo 9, versículo 20. Y dice ahí, aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel y derramando mi ruego delante del Señor mi Dios por el monte santo de mi Dios. ¿Se acuerdan? Daniel sabía que los 70 años estaban por cumplirse y Daniel ¿qué dijo? No. ¿Qué está pasando aquí? Estamos peor todavía. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto ¿cuándo? ¿Cuál visión al principio? La de Daniel capítulo 8. Regresó Gabriel. Volando con presteza vino a mí como la hora del sacrificio de la tarde. Y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tu ruego fue dada la ¿qué? La orden. ¿Cuál fue la orden? La de restaurar y reedificar ¿a qué? A Jerusalén. Y yo he venido para enseñártela porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la ¿qué? ¿Cuál visión? La de Daniel capítulo 8.
Entonces Gabriel, ¿qué va a hacer aquí? Va a matar 2 pájaros con un tiro. Dice, no terminé de decirte aclaración, pues ahora he venido para contestarte esta oración que hiciste ahora y te voy a dar la orden en cuanto a esa petición tuya y te voy a explicar qué. La visión que tuviste, que tampoco terminé de decir porque por poco te mato. Y Gabriel entonces ahora viene y dice, ahora te voy a matar 2 pájaros con un tiro y nos vamos a ir con esto. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y qué dice ahí? 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu qué. Sobre tu santa ciudad. Familia, 70 semanas están determinadas. La palabra determinadas en hebreo es la palabra katak, que significa cortadas de. Las 70 semanas están cortadas de qué? Las 70 semanas están cortadas de los 2300 días, porque son 2 en 1. Amén. Dios le está dando a la misma vez que le explica el sueño, el deseo y la oración de Daniel. Ahora está diciendo, también te voy a explicar el asunto de Daniel capítulo 8, esa visión, y te la voy a dar a la misma vez. ¿Cuántos dicen amén? Así que gloria a Dios, porque ya tenemos la mitad de eso ganado, porque ya nosotros vimos que cuando fue que se dio la orden para restaurar y reedificar a Jerusalén. Si se acuerdan, dice Esdras capítulo 7, que fue en el año ¿cuál? En el año 457 antes de Cristo, dice la historia que en cuanto el 7º año del rey Artajerjes, que fue el que le dio la orden para restaurar y reedificar a Jerusalén. Ahora, 457 lo que tenemos que hacer es ¿qué? Sumarle los 2300 días, y los 2300 días son aproximadamente 6 años y un mes. Entonces, agarramos el año 457 y le sumamos 6 años, ¿verdad? Como el tiempo va al revés, se resta y va al año 451 antes de Cristo. ¿Qué pasó en el año 451 antes de Cristo concerniente al santuario? Nada. Nada. Pregunta, 451 antes de Cristo, ¿le parece que está cerca del tiempo del fin? Para nada. Y segundo, si Cristo se supone que después de que resucitara, después que ascendiera al cielo y entrara al lugar santísimo, Cristo ni siquiera había nacido todavía. ¿Pero por qué? Porque si usted se acuerda, ya tocamos un principio clave para comprender las profecías de la Biblia. ¿Y cuál era ese principio? Un día profético es equivalente a un año literal. ¿Se acuerdan? Así que no son 2300 días, son 2300 años. ¿Cuántos dicen amén? Son 2300 años. Ahora, familia, ahora vamos para la matemática. Y ya veo ustedes, ay, la matemática otra vez. Sencillo. Si las 70 semanas o los 490 años son parte de los 2300 años, simplemente tenemos que hacer ¿qué? Restarle la parte que ya cubrimos, que fueron las 70 semanas, y si usted le resta 2300 años, que es la profecía completa, y le quita la primera parte, que son las 70 semanas o los 490 años, ¿cuántos años quedan de la profecía? 1810 años. Ahora, esos 1810 años solamente se lo tenemos que sumar ¿a qué año? Al año 34, que fue cuando se acabó, ¿cuándo? Los 490 años. Entonces, si le sumamos al año 34 después de Cristo, los 1810 años que faltan de la profecía, 1810 años al año 34 nos lleva al año... Encontramos la fecha del comienzo del tiempo del fin. 1844. Y usted se preguntará, ¿qué ocurrió en el año 1844? En Estados Unidos, familia, se levantó un movimiento llamado el movimiento Millerita por un señor llamado Guillermo Miller. Y él, como nosotros, estudiando las profecías, usando estos mismos cálculos, este grupo de personas, dice la historia que el 25% de las personas que vivían en Estados Unidos fueron acaparadas en este estudio. La gente se lo estaban gozando como nosotros nos estamos gozando con este estudio. Y todo el mundo todas las iglesias se unieron para estudiar esta profecía. Pero ellos determinaron que en 1844 el segundo advenimiento de Cristo iba a ser ¿a dónde? Aquí a la tierra. El 22 de octubre del 1844. Y usted dice, ¿y por qué 22 de octubre? Porque el 22 de octubre en ese año, ¿qué caía?
El día de expiación. Y dijeron ellos, fácil, 22 de octubre es día de expiación según el calendario hebreo, y 1844 se cumple, Cristo viene a purificar la ¿qué? La tierra, a acabarla. Ellos, inocentemente, tenían acertado la fecha, lo que no tenían acertado era el evento, y porque no estaban conscientes de que había un ¿qué? Un santuario en el cielo. Ellos pensaban que el santuario era aquí, no sabían que había un santuario en el cielo. ¿Y sabe qué más pasó, familia? Sigue viniendo, porque no tengo tiempo para hablar de lo demás hoy, pero en otro tema lo vamos a terminar, amén. Lo que quiero decirles es esto: en el viejo pacto, en el santuario terrenal, por medio del sacerdocio del viejo pacto, el sumo sacerdote entraba dentro del lugar santísimo en el día de expiación para hacer reconciliación entre Dios y el pueblo. Quiere decir que el verdadero sumo sacerdote, Cristo Jesús, en el cumplimiento profético de esa profecía, en el año 1844, ¿qué hizo? Entró al lugar santísimo del santuario celestial para hacer ¿qué? Reconciliación para el día del juicio ante el Padre. ¿Por quién? Por la raza humana. ¿Cuántos dicen amén? La reconciliación temporera de Adán y Eva en el jardín del Edén no fue la promesa prometida. Eso fue simplemente una profecía para enseñarle lo que iba a pasar en el futuro. Pero por la muerte de Cristo vimos ahí que comenzó el nuevo pacto y comenzó el proceso de la reconciliación entre Dios y la raza humana. ¿Cuántos dicen amén? Ahora que se pone bueno, ¿cómo va a ser ese juicio? Ahora vamos a comenzar a estudiar el juicio en lo que terminamos. Después en otro tema le voy a terminar de contar lo que pasó después. Y vamos a comenzar a estudiar el juicio. Lo que usted se va a dar cuenta es algo muy interesante. Nuestro sistema jurídico que tenemos, ¿verdad? Que está basado en los romanos. La mayoría de los conceptos lo hemos aprendido de ellos y simplemente los hemos evolucionado, los hemos mejorado. Van a ver que todos esos conceptos verdaderamente no vienen del Imperio Romano. Vienen de la Biblia. Todo viene de la Biblia. ¿Cuántas personas tendrán que compadecer ante el tribunal celestial? Segunda de Corintios 5:10. Porque es menester que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho, ya sea bueno o sea. ¿Cuántos tendrán que pararse un día frente al trono de Dios? Todo ser humano. Romanos 14:12. De modo que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de ¿qué? Candela. Ahora sabemos por qué el del Salmo 73 cambió su mente. Porque dije, el arrogante, el rebelde, el que se levanta la voz, el que cree que está engañando a Dios dentro de la iglesia, un día tendrá que ¿qué? Tendrá que pararse frente al trono de Dios y dar cuenta de su vida. Ahora que esto se pone mejor cada vez. Familia, ¿dónde será el juicio? Bueno, ya usted podrá haber sacado más o menos dónde será el juicio, pero acompáñenme por favor y regresemos a Daniel capítulo 7. ¿Dónde será el juicio? Daniel capítulo 7 y vamos al versículo 9. Ya usted puede haber inferido en lo que hemos hablado, ¿dónde será el juicio? ¿Será en el santuario terrenal? ¿Allá en Jerusalén? Dice Daniel 7:9. Estuve mirando hasta que fueron puestos ¿qué? Tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Y su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo ¿qué? Fuego ardiente. ¿De quién está hablando aquí? De Dios Padre. Yo le envié el estudio de la ascensión de Cristo, si usted lo recibió, donde yo voy detallando Apocalipsis capítulo 4 y capítulo 5 en cuanto a estas escenas y lo que está ocurriendo. Está hablando de Dios el Padre. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. ¿Quiénes son esos millones y millones? Los ángeles. El juez se sentó y los libros fueron ¿qué? Y los libros fueron abiertos. Familia, ¿dónde está pasando esta escena? En el santuario celestial. Ahora, usted ha ido alguna vez a un tribunal. Esperemos que no sea por mala razón, ¿verdad? Pero cuando usted está en un tribunal, todo el mundo está, ¿verdad? Lo más bien, de momento hacen el sonido y viene el juez, ¿verdad? Con su de esto negra. Y el juez viene y todo el mundo se para. Y viene el juez y se sienta y todo el mundo se sienta, ¿verdad?
Esto es lo que está pasando aquí. Porque cuando el juez se sienta, quiere decir que ¿qué comenzó? El juicio. Ahora, nos dice que cuando se sentó, el juicio fueron abiertos ¿qué? Libros. Bueno, la pregunta es, ¿qué son esos libros y qué está escrito dentro de esos libros? Apocalipsis capítulo 20, versículo 12. Y vi a los muertos. ¿A quiénes? Grandes y pequeños, en pie delante del trono, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, que es el libro de ¿qué? O sea, que hay múltiples libros. Hay otro libro específico, es el libro de la vida, que ya sabemos que es el del Cordero. Y los muertos fueron juzgados por lo que estaban escritos ¿qué? En los libros según ¿qué? ¿Qué es lo que está registrado en estos libros? Las obras. Lo que quiere decir, familia, es que cada uno de nosotros tiene un libro en el cielo. Y ese libro al frente tiene tu nombre y quizás tiene tu cara. Y toda, según sus... Ahora la gente dice, pero ven acá, yo soy salvo por la fe. Dios conoce mi corazón. ¿Por qué voy a ser juzgado por mis obras? Porque familia, el único que conoce tu corazón es Dios. El único que se puede meter ahí adentro, saber qué es lo que hay adentro, las intenciones y los motivos es Dios, más nadie. Los que va a ser juzgado es que tus obras son que el resultado de lo que está aquí adentro. Dice Apocalipsis 13:8, y la adoraron la bestia, todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en ¿qué? En el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado ¿desde cuándo? Ya hablamos de eso. Así que usted, ¿dónde quiere tener su nombre escrito? En el libro de la vida del Cordero. Porque si usted tiene su nombre escrito en el libro de la vida del Cordero, usted no va a adorar a la bestia. ¿Cómo lo hago? Ven el viernes, el funeral más deseado. Amén. Ay, me llevo el cable. Seguimos. ¿Qué más, familia? ¿Qué más hay en esos libros? Mateo capítulo 12, versículos 35 y 37. Pero yo os digo que de toda palabra ociosa o toda palabra vana que los hombres hablaren, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás ¿qué? Todo lo que tú has dicho en tu vida, todo lo que yo estoy diciendo ahora mismo está siendo registrado en el libro. Todo lo que tú has dicho. Eclesiastés 12, 13 y 14. El fin de todo el discurso oído es este. La cita de Apocalipsis 14. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque este es el todo del judío. Este es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, ya sea qué. Familia, todo lo que usted ha dicho y ha hecho está escrito. Tanto bueno como... Y hay gente muy inocentemente que dicen, no, pero mis pecados fueron echados al fondo del mar. Ya mis pecados fueron olvidados. Todavía no. ¿Por qué? Porque el santuario nos enseña que la sangre que representa los pecados, ¿dónde se quedaban hasta el día de expiación? Sobre el velo. Luego al final, en la última etapa del juicio, es que esos pecados van a ser abandonados. Pero todavía están ahí por un propósito muy lindo, vamos a ver. Un propósito precioso, porque tanto lo bueno como lo malo todavía está ahí. ¿Están conmigo? Romanos 2, 15 y 16. El día en que Dios juzgará los secretos de los hombres, ¿mediante quién? Mediante Cristo Jesús. Todos tus secretos, cuando usted cree que nadie estaba mirando, cuando usted cree que nadie estaba viendo, familia, todo está registrado. Y cuando usted cree que está solo, que nadie lo está mirando, oh sí, lo están velando y se está llevando cuenta. Ay, ay, ay. Ay, esto está candela. Ahora, ¿por qué mis obras van a ser juzgadas si yo soy qué? Si yo soy salvo por fe. Ya mencionamos, ¿qué dice Santiago? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por medio de mis obras. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es qué? ¿Qué está diciendo Santiago? La evidencia o la prueba de esa fe, de esa profesión de fe, de esa entrega, es que son tus obras, son tu vida cambiada y transformada. Es la evidencia de que Cristo ha cambiado tu vida. Porque cuando Cristo hace ese cambio es que ha entrado.
lo que quiere decir es que sigues haciendo las mismas sinvergüenzadas y las mismas pocas vergüenzas que has hecho toda tu vida, entonces quizás no lo tenés en ningún momento. Porque hay un proceso de transformación que se tiene que evidenciar. ¿Están conmigo? No se asuste. Familia, le pregunto, dentro de las investigaciones, dentro de los juicios, todos los juicios que se llevan a cabo, ¿hay investigaciones, sí o no? ¿Se tiene que investigar la evidencia a los testigos? ¿Cuál es el propósito de hacer tan detallado y tan exacto en cuanto a la evidencia? Para que ningún inocente ¿qué? Caiga culpable. Para que ningún inocente caiga preso. ¿Están conmigo? ¿Cuántos dicen amén? Ay, 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 esto se está poniendo bueno. No se asuste. Ahora, ¿quién es el juez? ¿Quiénes son los testigos? ¿Quién es el abogado defensor? ¿Y quién es el acusador? Lo mismo que vemos en todo tribunal en este lado del mundo, lo mismito. Mateo 18:10. Mirad que no despreciéis a uno de estos pequeñitos, porque os digo que sus ángeles en los cielos contemplan siempre el rostro de mi Padre, que está ¿dónde? ¿Quiénes son los que están viendo y escuchando y todas sus jugaditas y todo lo que dice y todo lo que hace? Hay un ángel asignado para cada uno de nosotros. ¿Y el ángel qué está haciendo? Ahí está, tomando apuntes, tomando notas. Usted va y se acuesta y el ángel ¿qué hace? Sube y regresa para llevar el récord y baja. ¿Por qué? Porque a veces nos levantamos en la medianoche y nos ponemos a hacer poca vergüenza para estar ahí pendiente. Amén. Siempre están pendientes y acuérdense que los ángeles son rápidos. Los ángeles, ¿verdad? Es nada. Así que no se duerma diciendo, los ángeles se pueden aprovechar. No, no, no. Esos son los testigos. ¿Quién es el acusador? Apocalipsis 12, 9 y 10. Y fue lanzado fuera aquel gran dragón, la serpiente antigua, llamado Diablo y Satanás, el cual engaña a alguna gente en el mundo. Todo el mundo está engañado con este asunto de la bestia, porque el acusador de nuestros hermanos ha sido derribado, el cual los acusaba delante de nuestro Dios, ¿qué? Día y noche. ¿Quién es el que está acusando? ¿Quién es el que está ahí martillando? El diablo está llevando a cabo. Ahora, ¿quién es el juez? Le va a sorprender quién es el juez, porque la mayoría de la gente dice, bueno, en Daniel dice claramente que el juez es el Padre, pero no. El Padre es juez, pero el Padre adivina qué. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio encomendó ¿a quién? O sea, el Padre le dijo, hijo, encárgate tú de todo este asunto, por dos razones, bien sencillas. Primero, si yo me paro un día ante del trono de Dios, y Dios me dice, Carlos Muñoz, eres condenado por tus pecados, y la paga del pecado es la muerte. Y yo le puedo decir a Dios Padre, para ti es muy fácil decirlo, porque tú estás allá sentado en tu trono celestial. Tú estás allá viviendo en tu gloria, tú no tuviste que nacer en este mundo y pasar por las mismas tentaciones y las luchas y las dificultades que yo tuve que pasar. Y no tuviste que pasar por una infancia terrible y todo lo demás que he pasado. Quizás al Padre le podemos decir eso, pero al Hijo no. Porque Jesús dice, mira papá, yo pasé por todo y peor que tú. Yo fui tentado más de lo que tú jamás hayas sido tentado, así que a mí no me vengas con el cuento, ¿verdad? Y otra razón es porque acuérdate que el carácter del Dios, del Padre, fue difamado. ¿Y qué hace el Padre? Hijo, para mostrar parcialidad, hijo, encárgate tú todo. Yo me voy a quedar aquí a un lado para que nadie diga que yo interferí en nada de esto. Amén. Para que se vea la parcialidad de Dios en todo este asunto. Para que se diga, ahí está, mi hijo es el que me va a representar y el que se va a encargar de todo. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ¿quién es el abogado? Mira qué lindo. Primera de Juan capítulo 2 versículo 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no ¿qué? Gloria a Dios, podemos estar sin pecar. Ahí dice que sí, para que no pequen. Ahora, si alguno hubiera pecado, ¿qué tenemos? Abogado tenemos para con el Padre. ¿A quién? Familia, Cristo es el juez y el abogado. Si lo tienes de tu parte, el caso está gano. Gloria a Dios, no tienes que preocuparte, porque todo está en las manos de Cristo. ¿Cuándo dicen amén? Ahora, hay otra persona que puede abogar, hay otra persona que puede interceder, hay otra persona que puede tratar de ponerse en el lugar de Cristo. Dice 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador. La palabra griega mestites significa intercesor, reconciliador entre Dios y los seres humanos. ¿Y es quién? Nadie más puede interceder por la raza humana, porque ningún ser humano jamás se ha atrevido a entrar en la presencia del Padre. Solo Cristo Jesús, porque no tenía pecado.
Nadie puede interceder por ti, dice la palabra de Dios. ¿Están conmigo? Ahora, ¿quién será la audiencia? Porque siempre hay una audiencia. 1 Corintios 4:9. Porque somos hechos ¿qué? Espectáculo. La palabra griega es teatro. ¿A quién? A los mundos, a los ángeles y a entre nosotros. El resto del universo está todo mirando lo que está pasando aquí. Porque lo que pasó aquí no pasó en ninguna otra parte del universo. Todos están con los ojos pegados en lo que está pasando aquí, viendo con cada momento, con cada suspiro, con cada asunto. ¿Están conmigo? Ahora, ¿cuál será la norma o el estándar que se va a utilizar para el juicio? ¿Cuál será el estándar? Porque cuando tú vas al tribunal, ¿hay un código, sí o no? ¿Hay un código de ley? Santiago 2:8-12. Si en verdad cumples la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Haces bien. Pero si haces acepción de personas, ¿qué cometes? Y si eres pecador, ¿quedas qué? ¿Por qué? Porque el pecado es ¿qué? Transgresión de la ley. Porque cualquiera que guardare toda la ley. Ahora, ¿de qué ley estará hablando? ¿Estará hablando de las leyes mosaicas o estará hablando de los 10 mandamientos? Pero ofendiera en un punto, se hace culpable de... Porque el que dijo no cometerás adulterio, también dijo... Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced como los que habéis de ser juzgados. ¿Por qué? Gloria a Dios. Esa misma ley en su primera fase nos juzga, nos condena. Pero cuando venimos a Cristo, esa misma ley nos enseña lo que es la justicia y a vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Ahora, ¿qué significa que si yo rompo una ley, lo rompo todo? Bien sencillo. Estoy en un tribunal y me dicen, Carlos Muñoz Acosta, eres acusado de asesinato en primer grado. Y yo le digo al juez, es cierto, yo asesiné a esa persona, se lo merecía. Pero yo no he tenido otros ídolos, yo no he tenido otros dioses, yo no he mentido, yo no he cometido adulterio, yo no he fornicado, yo no codicio. ¿Qué me va a decir el juez? Muchacho, ¿por qué no me lo dijiste antes? Vete para tu casa. ¿Tú eres un santo? ¿Me van a mandar para mi casa? Y van a decir, qué bueno por todo eso. Pero, ¿qué? Cuando violaste una, las violaste todas. Violaste el código completo de la ley. Amén. Así que no se deje llevar una cosita pequeña. Una cosita pequeña, peor todavía que sea una cosita pequeña por el cual uno se tenga que condenar. ¿Están conmigo? Ahora, ¿con quién empieza el juicio? ¿Con quién empieza el juicio? En el pueblo de Israel, en el viejo pacto, ¿con quién comenzó el juicio? No era para los gentiles y los paganos, ¿era para quién? Para el pueblo. ¿Por qué? Porque ya los gentiles y los paganos, ya han rechazado a Dios. No hay que pasarlos por juicio porque ya tomaron su decisión. Dice 1 de Pedro 4:17, porque es tiempo de que el juicio comience ¿por dónde? Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Esta primera fase que comenzó en el 1844 y será hasta el regreso de Cristo, familia, comienza con todos los que hayan hecho una profesión de fe. Los demás no hay que juzgarlos porque han rechazado completamente a Dios, no quieren saber y Dios dijo ya, ellos tomaron la decisión. Ya no tienen abogado ni juez a favor de ellos. Ahora, ¿cómo vamos a comparecer ante el juicio si estamos muertos? Porque la Biblia dice que ¿dónde están los muertos? ¿Dónde están los muertos? ¿En el cielo? La Biblia dice que están durmiendo. Si usted dirá, pero espérate un momento, sigue viniendo que vamos a hablar de eso también. Amén. Dice Hebreos 9:24, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el mismo cielo. ¿Para qué? Para presentarse ahora por nosotros en la presencia de ¿quién? ¿Podemos nosotros compadecer en la presencia del Padre? No. ¿Quién está representando a cada ser humano, a cada cristiano? Cristo los está representando, amén. Ahora, para terminar, voy a darle escúchenme bien, una ilustración o una dramatización de lo que va a ser el juicio. ¿Están conmigo? Estoy dando una ilustración para que tengan el concepto, ¿verdad? Para que lo puedan ver así. Me llaman a mí, Carlos Muñoz Acosta, y me paro ante el Tribunal Supremo del Reino Celestial. Y me dicen, Carlos Muñoz Acosta,
Estás ante el tribunal en el día de hoy porque violaste la ley de Dios. Violaste la ley de Dios y la paga, la violación a la ley es pecado. Y la paga del pecado es la muerte. Entonces se levanta el Estado, Lucifer, Satanás, el acusador, y viene y saca mi registro con todos mis pecados. Y dice, mira, Carlos Muñoz es un pecador. Él me pertenece a mí porque él es un pecador. Él violó la ley y la paga del pecado es la muerte, por lo tanto, él me pertenece a mí. Yo tengo el reino de la muerte, me lo voy a llevar conmigo. Y Satanás saca mi registro, mi vida, y saca todo. Y dice, mira, aquí están todos los pecados de Carlos Muñoz. ¿Y yo qué puedo hacer? No puedo hacer nada. Tengo que ¿qué? Bajar la cabeza porque es cierto. Todas esas barbaridades de las que me acusan es verdad. Y el Satanás dice, concilio celestial, ustedes tienen que condenarlo a él me pertenece a mí. Se sienta. Y en ese momento me preguntan, Carlos Muñoz, ¿tienes abogado defensor? Y en ese momento se para Cristo. Y se para y se pone al lado mío. Y yo con la cabeza abajo por la vergüenza. Y Cristo viene y agarra la hoja de registro mío. Y le dice al concilio celestial, concilio celestial, ángeles, todo el resto del universo, Padre eterno, es cierto. Carlos Muñoz es un pecador y ha transgredido tu ley. Aquí están todos sus pecados. Y por haber transgredido la ley, la paga del pecado es la muerte eterna. Pero Cristo dice, sin embargo, Carlos me aceptó a mí como su Señor y Salvador. Y ya yo morí por los pecados de Carlos Muñoz. Los pecados de Carlos Muñoz ya fueron pagados en la cruz del Calvario. Carlos Muñoz, su registro queda completamente limpio porque ya yo pasé por la cruz del Calvario, por Carlos Muñoz. Carlos Muñoz ya no es condenado bajo la ley, sino totalmente al revés. Cristo entonces dice, no solamente no es culpable de ningún pecado, sino que ahora Cristo viene y me dice, ahora también yo le voy a dar mi registro a Carlos, porque mi justicia ahora lo va a cubrir a él. Y Jesús me va a pasar su hoja de vida. ¿Y saben lo que voy a ver? Nada, perfección. No mía, sino de Cristo. Y cuando el Padre me mira a mí, no me mira a mí, sino me mira a través del filtro de Cristo Jesús. Amén. Y dice, tú, yo no veo ningún pecado en tu registro. Tú estás libre de pecado. ¿Tú qué? Entra al reino de los cielos, mi hijo. Y vamos para celebrarlo. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Alabado sea el nombre de Dios. Ahora, hay un problema. Porque si no tengo abogado, si no he aceptado a Cristo Jesús como mi Señor y Salvador, si no he escrito mi nombre en el libro de la vida, entonces cuando me pregunten, Carlos, ¿tienes abogado defensor? ¿Y qué yo voy a decir? No tengo nadie que abogue ni que se ponga en mi lugar. Y van a decir, bueno, entonces Carlos, lamentable decirte que tienes que pagar la paga de tus pecados, que es la muerte eterna. Y quedo condenado. No porque no había solución, sino porque ¿qué? Yo no acepté los méritos de Cristo. Yo no lo busqué. Ahora, le van a decir a Jesucristo, oye, ¿y cómo tú sabes que su profesión de fe fue genuina? ¿Cómo tú sabes, Jesús? ¿Cuál es la evidencia de que Carlos Muñoz verdaderamente te aceptó como su Señor y Salvador y no fue por boca? Y ahí sabe lo que va a sacar Cristo. El libro de mi vida. Y va a decir, este es el libro de la vida de Carlos Muñoz. Y van a empezar desde el momento que nací. Mira, Carlos Muñoz nació muy desobediente. Cuando se puso de adolescente, terrible, peor. Ay, ay, ay. Y todo el mundo dice, yo no sé cómo va a entrar este para el reino de los cielos. Cuando empiezan a ver mi vida de sinvergüenza que tenía. Y empiezan a decir, esto es un desastre. Todo el mundo dice, esto no va para ningún lado. Yo no sé qué está hablando Jesús. De momento van a llegar el 22 de octubre del 2008. Y van a decir, mira, Carlos Muñoz fue un sinvergüenza toda su vida. Rebelde, cuanto haciendo barbaridades. Pero el 22 de octubre del 2008, Carlos Muñoz pasó por las aguas bautismales y se entregó mi vida a mí. Desde ese momento, Carlos es mío. Y van a decir, ok, gloria a Dios. ¿Y cuál es la evidencia? Pues vamos a seguir viendo. Y empiezan a ver que estoy orando, que estoy leyendo mi Biblia, que estoy yendo a la iglesia, que estoy fajado, que estoy... ¡Ay, qué desastre hizo en este día! Y todo el mundo dice, ¡ay, se acabó! Ahí cayó. Y todo el mundo, pero espérate, se arrepintió de su pecado, gloria a Dios. ¿Caí? Claro que sí, caí
Y lo que se va a ver en mi vida no es solamente lo bueno, también es lo malo. ¿Para qué? Porque se va a ver en mi vida un contraste en lo que yo era antes de ser del Señor y cuando yo soy del Señor. Y mi vida se va a ir marcando, toda mi vida se va a marcar porque se va a ver que yo ¿qué? Que yo sí era un sinvergüenza, que sí caminé mal, pero cuando le entregué a mi Señor, a pesar de mis errores, seguí caminando. Me levantaba y seguía porque los méritos de Cristo estaban conmigo y Cristo me extendió la mano siempre que caía y el Espíritu Santo siempre me estaba ayudando y se vio en mi vida completa la muestra de que mi vida verdaderamente fue marcada por el poder de Dios. Y esa es la evidencia, esa es la prueba, una vida cambiada y transformada por el poder del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Ese es el juicio, familia. El juicio no es para condenar, el juicio es para vindicar. Primero el carácter de Dios y luego para vindicarte a ti, para decirle al universo: Carlos Muñoz merece entrar al reino de los cielos porque mira su vida cambiada, transformada por el poder de Dios. Y todo el concilio celestial va a decir: gloria a Dios, entra al reino de los cielos, hijo mío. Gloria a Dios. Ahora, para eso tenemos que estar encaminados con el Señor, amén. Para eso tenemos que estar buscando al Señor. Le hago una pregunta: ¿hay alguien esta noche que dice: yo no quiero ir a ese juicio sin abogado, yo no quiero ir a ese juicio sin defensor? ¿Hay alguien esta noche que quiere decir: yo quiero a un abogado defensor, yo quiero que Cristo me defienda en ese día? ¿Quién quiere decir en esta noche: yo quiero prepararme para llamarlo, para contratarlo como mi abogado defensor? Ponte en pie en el nombre de Cristo Jesús. Si tu deseo es tener a Cristo como tu abogado defensor, como la persona que te va a representar en ese día, gloria a Dios. Porque si no tienes a Cristo, familia, no entonces pienses que vas a entrar al reino de los cielos simplemente porque tú quieres ir, porque nadie va a entrar al reino de los cielos basado en ningún mérito nuestro. Todos van a entrar al reino de los cielos única y exclusivamente basado en los méritos de Cristo Jesús. Y Él está dispuesto a entregárselo a todo el que se lo pide, todo el que se lo quiere, pero no te va a obligar a hacerlo. Tienes que tomar la decisión, tienes que decir: yo quiero, Jesucristo, que seas mi abogado. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen gloria a Dios por ese abogado intercesor que tenemos en el reino de los cielos? Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias por las buenas nuevas del Evangelio eterno, porque vemos, Padre, en el santuario celestial, en este momento, Cristo está abogando, intercediendo, defendiendo a algún hijo tuyo. Cristo está allá, Padre, pero te pedimos, Padre, que aunque nuestro nombre todavía, nuestro libro no ha subido porque todavía estamos aquí en esta vida, todavía nuestro libro está abierto y todavía se está escribiendo nuestra historia porque el trono de la gracia todavía está accesible. Padre, que nos ayudes para que se escriba lo lindo y lo precioso que ha sido tu poder en mi vida, Padre. Ayúdanos, Padre, porque quizás no tenemos nada bueno escrito en nuestro libro todavía, pero gracias, Señor, porque hoy está abierto para nosotros todavía el libro. Podemos comenzar un nuevo capítulo en nuestras vidas hoy, Padre. Ayúdanos, porque queremos que tu Hijo abogue por nosotros. Queremos que nos defienda. Deseamos que sea nuestro intercesor. Ayúdanos, Padre, para que cada día que nos levantemos podamos pedirle a Cristo que nos defienda, que ponga al frente sus méritos frente a los nuestros, que nos ayude a caminar con poder hacia Él, Padre. Dirígenos porque no podemos. Ayúdanos, Padre, porque hay otros asuntos, otros pasos. Tenemos que escribir nuestro nombre en el libro de la vida. Y esos temas, Padre, son temas profundos que van a venir porque queremos estar bien en ese día. Queremos estar bien contigo. Queremos ir al reino de los cielos para andar por toda la eternidad contigo, Padre. Bendice a todos los que en esta noche han tomado la decisión por primera vez. Aquellos que lo han reconfirmado, aquellos que han retomado esa decisión. Ayúdanos, Padre, a vivir de acuerdo a tu santa y divina voluntad. Gracias por la oportunidad de venir esta noche y ayúdanos mañana, Padre, con el tema de la verdadera adoración. El diablo va a tratar por todos los medios que no vengamos a estudiar, a revelar, a destapar los engaños. Ayúdanos, Padre, a que pongamos todo a un lado porque no hay nada más importante que conocer y entender tu voluntad. Gracias por esta oportunidad de estar aquí, de disfrutar y deleitarnos en tu palabra. Y todo esto te lo pedimos y te lo rogamos en los méritos de nuestro sumo sacerdote, nuestro gran intercesor y reconciliador, Cristo Jesús. Amén. Gracias por su paciencia. Nos vemos mañana. Que el Señor los bendiga.
no somos Dios. El que declara lo santo y lo común es Dios. Dios es el que establece cómo se le adora. Dios es el que dice lo que es lo bueno y lo santo. No lo que a mí me gusta, no lo que a mí me enseñaron, no lo que yo quiero. Es Dios el que establece todo. ¿Cuántos dicen amén? El viernes el tema es el funeral más deseado, ¿verdad? Y ese tema usted dirá que no tiene ningún sentido. Usted venga el viernes para ver que es un tema sabroso y medio, porque vamos a entrar, como hemos estado haciendo, vamos a entrar al santuario y vamos a ver a qué se está refiriendo la palabra de Dios. Y yo voy a venir preparado, vestido para un funeral. Así que si usted me quiere acompañar, venga también conmigo, amén. Luego el sábado, el tema es Apocalipsis revela el anticristo y el número, parte 1. Si hay una parte 1 es porque el domingo es la parte, familia, 2 temas en la cual ya vamos a entrar de lleno, ¿verdad? En cuanto a este asunto de la bestia, el anticristo, el número 666. Y yo no tengo necesidad de decirle quién es el anticristo. El mismo anticristo lo va a decir. Y luego el lunes seguimos con estos temas candela. Apocalipsis revela ¿qué? La imagen de la bestia. Pero el tema de esta noche es el Tribunal Supremo de Apocalipsis. Yo me voy a arrodillar para hablar con el Señor. Si usted me quiere acompañar y puede acompañarlo, por favor hágalo conmigo. Padre Santo, te damos gracias, Padre amado, por tu amor, tu misericordia, porque gracias a Cristo Jesús no ha caído otro día de sol, otro día de vida. Porque tu misericordia, Padre, todavía está abierto, tu gracia está abierto para todos los moradores de la tierra. Permite, Padre, que en esta noche podamos ver tu carácter vindicado, que podamos conocerte mejor y ver qué es lo que está pasando dentro del santuario. Dirígenos, Padre, guíenos y condúcenos. Y todo esto te lo rogamos y te lo pedimos en esta noche. Basado en los méritos y en la gloria de Cristo Jesús te lo rogamos. Amén. Amén. Vaya conmigo, por favor, al Salmo 73. Salmo 73. Sino también el salmista está diciendo, yo al contrario, he vivido toda mi vida en la iglesia, me he fajado sirviendo al Señor y no tengo nada. He perdido el tiempo, es lo que está diciendo, es que en vano he limpiado mi corazón, o sea, perdí el tiempo en la iglesia. Todo este tiempo y que yo tengo, esta gente que no te busca, Señor, y te honran y mira a quién le va, y yo que me he fajado aquí trabajando para tu iglesia y no tengo nada. El mismo viejo carro, el mismo apartamento viejo, problemas en el trabajo, problemas en la familia. Señor, he perdido mi tiempo. Versículo 16. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí que, esta persona estaba a punto, parece como que hasta de echar pie de la iglesia, ¿verdad? Hasta que miró el santuario y comprendió el fin de quién. De los que hablan, ¿verdad? De los arrogantes, de los desobedientes, de los rebeldes. Cuando miró en el santuario se dio cuenta que le va a llegar su día. Ahora, ¿qué es lo que está pasando dentro del santuario? Que el salmista cambió su manera de ver las cosas. Y lo que vamos a ver, familia, es que lo que está ocurriendo dentro del santuario es el juicio. Es el juicio divino en sus 3 etapas. Nosotros vamos a comenzar hoy con la primera etapa que va directamente ligado al santuario celestial. Las otras 2 etapas no nos va a dar tiempo cubrirlas aquí, las vamos a mencionar, pero le voy a enviar esas notas y otras maneras para usted accesar a esa información. Pero el más importante, el más que nos concierne a nosotros que estamos vivos, es esta primera fase que vamos a tocar hoy. ¿Están conmigo? ¿Cuándo dicen amén? Vayan conmigo ahora a Apocalipsis capítulo 14, que son nuestros versículos. Victoria sobre el pecado en tu vida. Amén. La santificación, Dios purificando y sacando el sucio de que tenemos todos nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Pero tampoco termina ahí, sino cuál es la última dimensión del evangelio eterno. Si usted abre su Biblia a mitad, se supone que caiga en los salmos. Esa siempre es la clave, ¿verdad? Y usted, por favor, vaya al Salmo 73. Salmo 73.
73. 73. Amén. Dice ahí, versículo 2. Perdón, 1. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia, los ojos se les hartan de gordura, logran con creces los antojos del corazón, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Versículo 11, y dicen, ¿cómo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en el Altísimo? He aquí que estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron ¿qué? Alcanzaron riquezas. Y quizás usted está sentado ahí o nos está escuchando en esta noche y usted dice, este mundo no es justo. Las personas que no respetan a Dios, estas personas que no honran a Dios, estas personas que no van a la iglesia, estas personas que no buscan de Dios, mira qué bien les va. Tienen riquezas, viven bien, viven cómodos, mira esta gente en la televisión, son ricos estos músicos y a ellos no les importa nada, hacen lo que les da la gana. Versículo 13. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y he lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. No solamente se están quejando de qué bien le va al impío, qué bien le va al gentil, qué bien le va al que no busca ni cree de Dios. Dos. Maranata, ¿cómo se encuentran en esta noche? Gloria a Dios. Bastante rápido, creo que es algo de Puerto Rico. En otros lugares les toca a veces, ha estado un mes y no se lo aprenden. Pero ya eso es quizás por lo que dijo el doctor de la ADD, ¿verdad? No están prestando atención. Yo soy uno de esos, yo tengo que apuntar todo, como pueden ver. Así que no hay pena en el juego. Bienvenidos a otra noche más de Descubriendo el Apocalipsis. Tu vida nunca será igual. ¿Cuántos dicen amén? Amén? Queremos saludar a los que nos están escuchando a través de Radio Sol 98.3 y nos están viendo a través de salvaciontv.org y también por el canal 22.2. Queremos acordarle a nuestros invitados, si usted está aquí hoy por primera vez, o si usted ha faltado en alguno de los temas, si usted quiere los folletos de estudio, quizás se le ha perdido alguno o quiere los que hemos tenido, usted puede pasar por la mesa de registro y se lo pide y con mucho gusto se lo damos para que usted pueda también participar de la escuela bíblica de Amazing Facts. ¿Cuántos están participando en los estudios? ¿Cuántos están ahí? Hay un grupo como de 20 y pico, ¿verdad? ¿Cómo están buenos esos estudios? Gloria a Dios. Mucha información muy buena, muy valiosa, abundando más sobre los temas que estamos hablando aquí. También acordarle a nuestros invitados, cuando usted cumpla 8 presentaciones, que va a ser este viernes, le vamos a entregar el DVD de los eventos finales de la profecía bíblica. La última noche vamos entonces a entregarle a nuestros invitados la revista de Daniel y Apocalipsis, ¿verdad? Que ya entra más profundamente en los temas que vamos a estar tocando durante este seminario. Mañana jueves, el tema es Apocalipsis revela ¿qué? La verdadera adoración. ¿Por qué? Porque la Biblia nos advierte sobre un sistema de falsa adoración que va a ser implementado por medio de Babilonia, por medio de la bestia y de la imagen de la bestia. Entonces Dios ya nos da la advertencia y Dios nos enseña y nos dice, esta es la verdadera manera como yo quiero que ustedes me adoran. Acuérdense, nosotros no, que se vemos en el santuario celestial es que la erradicación y eliminación del pecado. Amén. Dios promete acabar con este mundo. Dios le va a poner fin a este mundo. Seguimos con el evangelio eterno. ¿Cuántos dicen amén? Diciendo a gran voz, temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar, con los apóstoles. 9. El tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz,
Si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá ¿de qué? Del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles. ¿Y del qué? Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que ¿qué? Los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen la ¿qué? La fe de Jesús. Familia, el último llamado de la tierra, la última amonestación, la última advertencia de Dios a la tierra antes de acabar con ella. Dios va a acabar con este mundo, pero antes de hacerlo, le va a dar una oportunidad a todo ser humano sobre esta tierra para que escuche este mensaje de los 3 ángeles. Y cuando la persona escuche ese mensaje, van a tener que tomar una decisión. O a favor de la bestia y reconocer la autoridad de la bestia, y en ese caso va a recibir la marca de la bestia, o a reconocer única y exclusivamente la autoridad de Dios y su palabra, y entonces va a recibir el sello de Dios. Amén. Estamos calentando con estos temas nada más. Vamos a desglosar todo esto poco a poco. Pero regresando a ese primer ángel que ya comenzamos ayer, diciendo a gran voz, versículo 7, temed a Dios y darle gloria. Pero familia, ¿Dios quiere que tú le tengas miedo? No. Cuando estudiamos ayer la palabra temor, ¿de qué vimos? Que el temor no es miedo de Dios, sino es ¿qué? Respeto, honra, to be in awe de Dios. Cuando vemos que el Hijo de